Pero, me refiero a este trabajo, permíteme, les voy a compartir a esta imagen mántica. Quizá para algunos que todavía estamos muy contaminados, todavía claro, no, tampoco podemos criticar a la demás gente, ¿no? Pero muy casados con lo que ya nos han predicho, ¿no? Lo que ya está preescrito, ¿sí? ¿Por qué? Justamente aquí es donde muchos de nosotros condenamos, creemos en este pecado, ¿no? En mofarnos a veces de decir todos estos salvajes de nuestros ancestros, ¿no? Porque es lo que nos han dicho. Nos ha dicho la religión que que todo lo que nosotros creamos o creemos de los abuelos es tan nefasto, es tan deplorable. Vaya, que es todo lo negativo. ¿Por qué? Porque realmente despierta nuestro interés sobre todo aquello que consideramos un tabú, ¿no? Algo prohibido. Inclusive hubo un tiempo durante ese dominio del virreinato que cancelaron, que obligaron, que, o sea, era algo pecaminoso, decían la religión. Acuérdense que con la llegada de estos amigos a estas tierras de la náhuatl, eh, el mayor, la mayor autoridad era la religión y ahora sí que el virrey, ¿no? Entonces, satanizaron mucho esto, lo del temazcal, porque decían, bueno, es que en este tipo de temazcales, en este tipo de baños, o sea, se metían desnudos y para ellos, pues era algo pecaminoso, ¿no? Muy pecaminoso, pero ellos, las barbaries que hacían, ¿no? Entonces decían, no, pues es que en ese temazcal hacían orgías y metían niños, niñas, ¿no? Toda esa parte necesitamos nosotros ir entendiendo. Vienen tiempos muy fuertes en donde la nueva humanidad se quiere unir la tecnología con la humanidad, ¿sí? El próximo, el próximo 12 de marzo, en este cambio de Shewitt, de año, iniciamos una nueva era, ¿verdad? Una nueva forma de concebir la vida, mucho más controladora, mucho más abierta al acceso que tenemos nosotros a esta tecnología. Nada más ahorita tenemos a la inteligencia artificial, ¿no? Todo eso es una forma de control. El plan es, y no es que seamos tan negativos, pero el plan 2032 es una fecha interesante, ¿sí? Ahorita estamos muy, pero muy dependientes de la tecnología. Esta inteligencia artificial, ¿será inteligencia? Está tomando conciencia esa inteligencia, ¿no? De eso habla, de eso tenemos que prepararnos para trabajar desde un punto, ¿verdad? Diferente para concebir todo esto.
¿Por qué les hablo de todo esto? Precisamente es la concepción, es precisamente la conexión entre nosotros como humanos en ayudarnos a fertilizar cuerpo, mente, emociones, corazón a los demás. ¿Sí? La imagen que ustedes están viendo es de Cuespalin, ¿no? Es una energía que en el códice, en el Amoshtli, Borgia, Cuespalin se ubica en la parte sexual, en la parte de los genitales, juntamente con Coatl, con la serpiente, ¿sí? Entonces, he aquí donde nosotros debemos de poner especial atención. Si nosotros vemos a Cuespalin, así como nos lo muestran en este Amochli, él está descendiendo, no está ascendiendo, está descendiendo. Y vean el color. Recordemos que el color rojo representa el empoderamiento, representa la energía que impregnamos en ciertas actividades. Es la fuerza de voluntad. Y en la parte de abajo fluye ya con este color, ¿verdad? Color azul, gris, fluye esa energía. ¿Hay algo interesante? Sí. Cuespali nos está dando la información de elevar esa energía, ¿no? Armonizar esa energía interna. El color amarillo, vean, Cuespali, hay una franja que está en sus manos y en sus patitas, hay una franja de color amarillo que recorre desde su colita hasta en la parte de su mandíbula de Cuespali. Hay un por qué y para qué, sí, sí. A través de las manos, a través de los pies y a través de nuestra sexualidad podemos elevar toda esa energía, elevarlo, bajarlo, controlarlo, ¿sí? En una forma que lo podremos hacer a voluntad. ¿Mm? Pero todo esto nos debe de guiar a alguien, ¿verdad? ¿Quién? El huehuecoyot. Literal, si lo traducimos literal, huehue, coyote. El coyote anciano. Así, el coyote viejo, algunos dicen. Acuérdense, necesitamos pensar, por ejemplo, de esta manera. Huehue. Huehue se refiere a anciano. Y en nuestro mundo náhuatl, en el mundo del nahualismo, un anciano siempre será un sabio, porque ha pasado por situaciones, por vivencias, por vivencias que lo han convertido en ese sabio, ¿sí? Porque la gran mayoría, si no es que todos, nos convertimos o accedemos o aprendemos a través de la experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia nos convierte en huehue, en sabio, ¿sí? Ahora bien, vamos a tocar una temática súper interesante
sobre cómo convertirnos, por ejemplo, en huehue, o sea, en anciano, en sabio, ¿sí? ¿Es difícil llegar a ese nivel? Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Practicar, hacer las cosas. Y esto, tal vez toquemos fibras un poquito delicadas, pero que son necesarias de una manera general, trasladarlos a esta imagen. La educación. La educación, ¿quién, quién creen que la educación, de quién fue la idea de crear escuelas? Hubo un sacerdote quien le propuso a estos reyes, a estos caciques, que es necesario dominar a las masas. Antes de que hubieran esas escuelas obligatorias, pues aprendíamos cómo, observando a través de la palabra, y que actualmente todavía lo seguimos practicando con los abuelos, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿tú quieres cazar? Pues vete con el cazador. Él tienes que hacerlo para que aprendas, para que realmente sea una sabiduría. Pero ¿qué pasa con la educación actual? Le dice este monje religioso, le dice al gobernante, ¿sabes qué? Necesitamos, necesitamos protegernos, pero no vas a llegar a decirle, mira, tú vas a protegerme a mí, tú vas a dar la vida, tú vas a dar la vida por mí, ¿no? Si hay un peligro, hay una invasión de otra gente, tú tendrás que morir por mí. Primero mueres tú y yo después ataco también. No sería tan fácil. Pero ¿qué pasa? Que dice, bueno, si, si hemos visto, por ejemplo, los animales salvajes, que un venado o todos estos animalitos salvajes los agarramos ya en una edad adulta, va a ser muy difícil que los dominemos. Pero ¿qué pasa si las crías de estos animales salvajes, los extraemos, se los quitamos y los encerramos y los mantenemos en cautiverio? Inclusive los empezamos a domesticar, a tratarlos para que se acostumbren a nosotros y nos obedezcan. Dice, así les vamos a hacer a esta humanidad. A ver, todos, por decreto, porque yo mando, todos sus hijos me los traen a la escuela. Aquí los vamos a formar. Vamos a formar guerreros orgullosos de su linaje, de sus que defiendan a su pueblo, a su gobierno, porque los va a educar. Desde ahí empieza la manipulación y el control, ¿no? Y no quiero decir, ¿sabes que si no se hace eso, se va a crear un caos? No, seríamos realmente útiles, realmente practicaríamos lo que sabemos y eso nos volvería más reflexivos, observadores. ¿Mm? ¿Pero qué hicieron? Bueno, necesitamos crear libros donde diga qué vamos a enseñar, pero no le vamos a enseñar a este niño, a esta niña, que sea creativa. Y eso de que ahora las mujeres también estudian es muy reciente. Acuérdense, antes
Solo los hombres podían ir a la escuela, las mujeres no. De esa manera, cuando llega a la escuela aquí con los europeos. En las escuelas de los Calpuli te enseñaban a crear tu comida, tu calzado, a vivir realmente esa vida, aunque no había libertad. Nos han dicho que somos libres, pero realmente no somos libres. ¿Y qué tiene que ver esto que yo les digo con la imagen que tenemos aquí? Mucho, hermanitos, mucho. Para que nosotros nos volvamos huehue, coyot, necesitamos saber danzar con la vida. Y danzar con la vida quiere decir ir viviendo, experimentando todo esto que nos rodea. Vean al huevo escoyote. Si lo observamos, si lo observamos, cómo está ataviado, cómo toda esta información entra a él, pero de una forma quizá muy sutil, así como nos lo muestra en esta imagen, pero es muy profundo, hermanito. Es súper profundo esta imagen. El quetzal que vemos que está elevándose, está arriba, representa la parte espiritual, la parte intangible de lo hermoso que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En el universo, de lo elevado, ¿sí? Pero también podemos ver que esa misma serpiente entra en la boca de Huevo Escoyo, lo alimenta, ¿no? Para ello, debemos de entender esta parte que nosotros experimentamos físicamente, pero también experimentamos espiritualmente. Chequen, de este quetzal, cómo emana de la boca de que del quetzal, emana, hace una pequeña greca, baja y ya entra hacia la boca de este huehuescoyotl, que representa cada uno de nosotros, hermanitos, cada uno de nosotros. Nuestra parte animal, astuto, nuestra parte intuitiva, perceptiva del coyote, ¿sí? Nuestros abuelos tienen un respeto al coyotito. Se dice entre los cazadores de coyotes, tú quieres matar al coyote, tendrás que agarrarlo desprevenido, tomarlo desprevenido y así con algún arma o con la flecha. De frente, te hipnotiza, de frente lo topas, sientes tu cabeza enorme, sientes unos escalofríos, te causa miedo. Vaya, su presencia, su poder, su poder impacta. ¿Sí? Ojo, cuando nosotros trabajemos como huehue coyote, como el coyote anciano, se notará nuestra presencia. No por la vestimenta que traigamos, no por el cargo que tengamos, sino porque vamos a emanar
esa luz, esa necesidad de hacer acto de presencia, porque así es el coyotito. Donde va, se siente su presencia. Pero para tener este impacto, y los que estudian liderazgo esto lo conocen y lo saben muy bien, es un secreto a voces. Que no querramos utilizarlo es otra cosa, pero para ello nos tenemos que alimentar de ese conocimiento, ¿sí? Por ello, si se dan cuenta, el quetzal, vean, tiene un tipo de plumaje, estos, si ustedes los pueden contar, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete plumas. ¿Les dice algo el número 7? Tenemos, tenemos justamente que el quetzal, así como está, él no está paradito. Si te estoy dando la información, no. Vean su piecito, cómo está avanzando. Ojo, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado desde la posición en que nos lo presenta. Cheque. Si nos ponemos en su posición de él, del quetzal, ¿cuál pie estaríamos sacando para caminar? ¿Está sacando su pie? Izquierdo. Su pie izquierdo. Izquierdo. Su pie izquierdo. Y la espiritualidad está representado, lo encontramos en nuestro hemisferio izquierdo, en nuestra mano izquierda. ¿Ah? Todo eso va cobrando sentido. A lo mejor en algún momento yo les decía, este es lo intangible, lo espiritual, este es lo material. O sea, Coatl y Quetzal, ¿no? Coatl, perdón, Coatl y Quetzal. En la mano derecha tenemos a la serpiente, la mano izquierda tenemos al Quetzal. Por eso, ojo, les decía, Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es un nivel de conocimiento, un título, podemos decirle, título le queda corto, ese concepto, es un nivel de conciencia, es un nivel de sabiduría que llegamos a adquirir. Ujú. Y veamos, él da un paso con el pie izquierdo y hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, aquí nos está indicando esto. Tenemos que caminar hacia adelante utilizando el pie izquierdo, o sea, avanzando hacia adelante. Y eso, que él está en movimiento, lo podemos encontrar aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente estamos estáticos? Pues si de nuestra boca emana, por ejemplo, agua, pongámosles agua, absorbemos agua, se va a ir, pasaría, pues el agua se baja derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos caminando, ¿no? Vamos avanzando. El agua toma otra forma como nosotros nos vamos moviendo, como nosotros nos vamos moviendo, va tomando esa forma. Y es lo que nos indica aquí, miren, Quetzal. Él está avanzando. Él no está, Quetzal no está estático, ¿no? Por eso es que miren, el movimiento cae y como avanza, se va para acá, baja y ya entra a la boca. También nos indica algo. Todo conocimiento
Todo aprendizaje siempre estará en movimiento, siempre está cambiando. Entre más practiques, entre más muevas tu energía, más experiencia vas a tener. Perdón, pero este es el Quetzal. Al igual que Cuespali, vean este Quetzal en su pecho, tiene el color amarillo. Y así lo encontramos a Cobalt. Así encontramos ahorita que al Quetzal. Ah, miren la serpiente también. ¿Sí? La serpiente, vean, este es su pecho de la serpiente. Entonces la serpiente está entrando en la boca del coyote, pero está viendo hacia arriba. Que quizás no lo vemos, pero lo podemos identificar por su pecho, ¿no? Amarillo. Al momento de entrar, ¿m? su está viendo hacia arriba, lo cual dice, tienes que combinar, tienes que unir lo físico con lo espiritual. ¿Por qué? Bueno, lo espiritual baja de arriba, ¿no? Es lo elevado que podemos encontrar. Tiene que pasar por un tipo de filtro que sería el filtro del huehuescoyote. Nuestro, nuestro ser, nuestro espíritu nahual, nuestro espíritu animal. Ya ese espíritu animal que adquiere todo ese conocimiento, huehuescoyote, ¿qué va a pasar? Va a fertilizar, va a compenetrar a través de nuestros genitales esta sabiduría, esta energía. ¿Entienden? Ahora, aquí está uno que me compartía un hermanito, una información. Es lo que nos dice Huehuecoyotl. Absorber la energía a través de los genitales y el conocimiento que nos muestra la imagen mántica de Cuespali sobre la sabiduría como huehue de Colón. Aquí está. ¿Y cómo sabe que es a través, cómo usted sabe que es a través de los genitales? Vean su miembro del coyotito, está erecto, está, no está flácido, está bien erecto, bien empoderado. Y este ser humano, ojo, no es una penetración física, no es una orgía, mucho menos es tener relaciones con animales, no, no es así. Él, él está todo de rojo. ¿Qué quiere decir? Para que tú puedas obtener esa sabiduría, necesitas que, pues la fuerza de voluntad de hacerlo. Te va a costar, sí, me va a costar. Si me dice el maestro que tengo que observar las imágenes y estar bien puesto, pues lo haré. Ah, pero hoy no me dio tiempo, hoy no me siento tan bien. Mañana lo hago y mañana. De eso nos habla. Pero también nos habla de de este cabello, vean, de este cabello. Bien parado. No nos olvidemos que el cabello es una extensión de nuestra columna vertebral, de nuestro sistema nervioso. Por eso, aquí lo muestran como una extensión más para la percepción de lo externo e interiorizarlo. Necesitamos aprender a conectarnos, como les decía del coyotito, de percibir, de adquirir esa sabiduría, ese conocimiento.
¿Mm? Que al mismo tiempo, veamos, este quetzal, miren en su pecho, tiene amarillo y rojo. Amarillo es el conocimiento, es la energía interna que tenemos nosotros, que le decimos tona, ¿no? Nuestra energía. Y el color rojo, también la fuerza de voluntad, pero también es la misma sangre, que a través de la sangre circulan todos estos nutrientes que en las células de la sangre son, son vehículos para llevar este conocimiento, ¿no? A todo esto nos lleva a que nosotros seamos perceptivos. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué debemos de ser perceptivos? Hacia el Coatl, como la tierra, este plano terrenal, que también está ahí, Tonacacihuatl, la energía femenina, y el Quetzal, como eso del universo, lo intangible, ¿no? Como si estudiamos estos dos, podemos nosotros renacer en un nuevo ser humano más consciente, más perceptivo de su naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? De realmente ser libres. ¿Y cómo nos convertimos libres? ¿Cómo podemos ser más libres? Iniciando con algo muy, muy básico, necesitar menos del sistema. ¿Cómo qué? Necesitar menos consumir de esos productos que nos los venden, necesitar menos comprar ropa del que nos vende, y si lo compramos, pues utilizarlo por mucho tiempo, esto no se desgasta, ¿no? No se despinta. Utilizarlo el más tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Por eso está el marketing, ¿no? Marketing, ¿cómo le llaman? Ah, esta playera se ve bonita, pero salió otra. Ahora tiene por acá una imagen mejor. Ah, sí, ese me lo compro. En el mundo del consumismo, ¿no? Fíjense. Todo eso tiene un propósito, como nos lo está mostrando Coyot. Miren, el coyotito está tomando a través de la cabeza, lo está tocando con su mano, chequen, su mano derecha, así como nos ponemos en la posición del coyote, su mano derecha está tocando al, al, al ser humano que somos nosotros. Y su mano izquierda, vean qué es lo que le da. Miren, y le pone enfrente de él, le muestra, ¿eh? Le está mostrando. Y él, con su mano izquierda, chequen, su mano derecha lo está tocando la tierra y su mano izquierda lo eleva. Pero ojo, este lo elevado, es muy hermosa esta imagen, les digo. Son cuatro, son cuatro, vean. Uno, dos, tres, cuatro. Y tiene dos cuentitas, miren, en armonía, a los lados, pero tiene uno en medio, tres. ¿Qué les dice el número tres? Creación, Creación. sí. Ahora miren, ¿cuántos rumbos tenemos? Cuatro. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Cuatro Tezcatlipocatin, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Xipetotec y Huitzilopochtli. Cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. ¿Eh?
Tenemos cuatro extremidades tan mágicas que podemos crear. Ujú. Pero a la vez le presenta Coyol los dos lados. Decimos nosotros los dos lados de la moneda. Que este mismo conocimiento lo puedes utilizar para crear, pero también para destruir. Por eso son de color amarillo, si ustedes se dan cuenta. Así como lo está poniendo en sus manos, es algo interesante. El coyot le dice, el coyotito le dice al ser humano que es su creación. Arriba y abajo. ¡Ay, sabiduría! Nos los dice con el quetzal y con la serpiente. Espérense todavía. Y vean cómo lo dividen esto, miren, cómo lo dividen estos mismos círculos. Y en el centro, ¿cómo en el centro está el color amarillo? Es la energía interna. También hablan de las energías. También hablan de la elevación y creación de energía en este cuerpo físico. Por eso nos indica el color rojo, dice, empodérate, mi amigo. El coyotito le está mostrando, él ha aprendido a través de toda esa experiencia. Y en la parte de abajo, ¿qué encontramos? Miren, este es una flor. El conocimiento es una flor. La intuición, la percepción, la fuerza de voluntad, que ya lo sabemos en nuestras plegarias. Tlamatilistli, sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión, iluminación contigo mismo, con todo, con Mictlampa. Tlacayopatilistli, el cambio de piel, el cambio integral de todo nuestro ser. Y Olchicahualistli, la fuerza de voluntad o la energía que necesitamos para hacer todo esto, este cambio. Son flores, se consideran flores. ¿Por qué son flores? Porque una flor tiene su esencia, tiene la miel, o sea, la miel es la sabiduría, el perfume, el néctar, esa es la sabiduría. Y aquí nos lo muestra, vean, en este círculo, Neltilistli. ¿Qué es Neltilistli? Tu verdad. Ver también esa verdad considerado como tu experiencia, ¿entienden? Dice que todo esto podemos lograrlo, podemos adquirirlo, pero ¿cómo le hacemos entonces? Analizar todo lo que hay a nuestro alrededor, hermanitos. Así como lo hace el coyotito, es muy cauteloso, ¿no? Cauteloso en todo. No comete el mismo error el coyotito. Uno de sus atributos de este coyotito, que es un de la familia de los caninos, es, pudiéramos hablar que él es muy leal, puede ser, pero va más allá de la lealtad. Dice, necesitas aprender para que puedas fertilizarte a ti mismo. Ahora, toda esta energía, ¿cómo lo activamos? ¿No? ¿Cómo lo activamos, hermanito? Por eso les mostraba aquí un ejercicio. Miren, este es el gran abuelo Sol. Desafortunada o afortunadamente, siempre nos han dicho, ¿no? Que nuestro cuerpo, principalmente nuestras partes íntimas, pues es algo especial, algo que no debemos de mostrarlo, debemos de taparlo.
Pero podemos a través de estos genitales obtener información, ¿eh? Energía. Así como nos lo muestra aquí, dice, permitir que los rayos del sol capten esa energía, al igual que las hermanitas, las mujeres. Y no tan solo es con el sol, con la luna, ¿con quién más? Con Chalchihuitlicue, con el agua, las aguas terrestres, con la tierra. ¿Se acuerdan que les decía? De enterrarse, ¿sí? Enterrarse. Es algo muy, muy, muy fuerte, pero sí es real, hermanito. ¿Podemos llegar a eso? Sí, podemos llegar a eso, a trabajarlo, exponer nuestros genitales al sol para cargar energía. Y esa energía nos va a servir para activar este cuerpo que tenemos aquí. Por eso es que les digo, la cabellera es obtener esa sabiduría, esa información por estos cuatro rumbos, pero también por estos cuatro astros hermosos: Sol, Luna, Xolotl, Itlahuizcalpantecutli y Nanamesli, ¿no? A través de eso. Y nada más eso, no. Tenemos que saber observar los patrones de comportamiento de los astros, porque no son estáticos, ni el sol, ni nosotros. Saber entender que todo está siempre en movimiento, que el conocimiento siempre está en movimiento. ¿Dónde lo dice? Aquí miren, estos círculos. Siempre está en constante movimiento. Nos está diciendo aquí que el Quetzal, ¿sí? Nos está diciendo el Quetzal que debemos de trabajar de esa manera. Y la energía del Quetzal que estaba bajando es energía, es fuerza de voluntad de que debemos de adquirirlo. Ahora, su atuendo del amigo Huehue Coyote, vean, de su orejera, aquí en su collar, del lado de sus oídos, encontramos una cuenta, vean, de jade. Tiene el color rojo, la fuerza de voluntad, pudiéramos decirlo. Pero vean, esta flecha como apunta hacia abajo. Saber escuchar, y esa escucha te ayudará a controlar tu cuerpo, te ayudará a empoderar tu cuerpo. Estas dos plumitas, vean, son de águila. ¿Mm? El águila. El águila es rápido. Es saber aprender como el águila. Volar como el águila. Generalmente las águilas no andan en manada, quizá en pareja, pero en manada, en parvada, que diga, en parvada, no los encontraremos. ¿Qué quiere decir? Que a veces el aprendizaje depende de cada uno de nosotros. No podemos obligar. Eh, por eso yo a veces les hago la extensión. Intentemos hacer los ejercicios, hermanitos. No, pues es que no puedo. Yo cumplí con avisarle que usted haga el ejercicio. Si usted dice, pues no, no puedo, no pasa nada. Ya al ir solo, te vas a la montaña ya, pues te quitas la ropa, cargas de energía a través de eso. Te pones boca arriba, te descubres y que la energía del sol cargue tus genitales. ¿Ah? Es una forma de alimentarse. Este tocadito, ¿no?
su chimaltonali, su energía, su, su aura, podemos decirlo, ¿no? Porque eso hace que tu presencia sea impactante en algún lugar, que se note tu energía, ¿sí? Pero sin imponer, vean. Tiene el color azul jade, el amarillo, el rojo, pero dentro de este rojo encontramos una cuentita de color blanco, que todo esfuerzo que hagamos debe de estar concentrado en el conocimiento. Y vean en su tocado de arriba, tiene a un quetzal, tiene en la cabeza un quetzal y tiene dos lesnas, ¿sí? Pudiéramos decirle que son las dos lesnas de maguey, dos lesnas de maguey. Ojo, tienen flores, pero encima de esas flores tienen estos, son de Tochli, del conejito, estos. Para nosotros realmente ser el coyotito tenemos que ser muy fértiles en el conocimiento. Híjole, es que mi edad, maestro, aquí la edad no importa. Aquí es fertilizar nuestra mente. ¿Voy a leer libros, libros? Sí, pero también es necesario que tú hagas tus ejercicios, tus prácticas. A lo mejor en el primer intento no sentí nada, maestro, pues lo vuelvo a hacer. Y eso va a hacer que pueda yo ir trabajando, ir aprendiendo. Así como nos lo muestra aquí, que es lo del conejito. El conejito tiene un montón de ideas, sí, pero si no los aterriza, si no los hace, pues se quedan solamente en esas ideas vagas. Y vean el ojo. La pintura facial del coyotito, vean, de color amarillo. ¿Qué sería? Observa, activa tu energía perceptiva, pero busca ese conocimiento. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo le podría yo hacer entonces? Saber observar, ¿se acuerda? Shiyek tlachia, amo shinawati wan shimuyek machti. Observa, calla y aprende. Que dicho en otras palabras, observa todo. Todo tiene un porqué y para qué que está en movimiento y te puede enseñar. No juzgues, es que esto es malo, es que esto está feo, es que no juzgues, no juzgues. Pero pues, sobre todo no te juzgues a ti. Es que de por sí soy muy malo para esto. No, 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 no digas eso. Tu subconsciente no distingue de lo que es real de lo que es imaginario. Lo que tú digas, eso va a ser, eso va a creer. Por eso nos los pone acá tú una mente de quetzal. Vean, ¿no? Y tiene flores, tiene una flor aquí, una mente florida, elevada, como el águila. Y de color rojo. Tenemos que aprender eso, hermanito. Si yo observo, pero ¿qué me puede enseñar una plantita? Un árbol, ¿qué me puede enseñar si ni puede hablar? Obsérvalo, obsérvalo. Los árboles no dicen, ya estoy viejo, ya no quiero crecer. Se le caen las hojas, muda de hojas, cambia de hojas, ahora en otoño, y nuevamente, después de pasar ese proceso, empieza a retoñar y al retoñar crece, le sale más ramitas, está creciendo. Entonces tú como ser humano dices, no, pues yo ya tengo cierta edad, yo ya no puedo. Sí puedes. Pero ¿qué puedo hacer todavía? Despierta conciencias. Empieza con los que tienes ahí cerca.
Pero yo no voy a retoñar como árbol, por supuesto que no, pero va a retoñar tu conocimiento, como decía el abuelito Cipri. Mientras tú compartas mi palabra, mi sabiduría, yo seguiré viviendo, seguiré creciendo, seguiré retoñando. Es lo mismo, hermanito. Todo este conocimiento que ya lo hemos alcanzado, ya lo hemos empoderado, convertido en nuestro Neltilisli. Ahora, ¿por qué no lo compartimos? Pero ¿cómo le hago? Toda la gente que me rodea está muy contaminado con el sistema. Fácil. A mí me ha resultado. Le digo, ¿cuántas veces estás respirando ahorita? Realmente respirar. ¿Sabes cómo respirar? Algo. A ver, inhala, exhala. Desde que naciste hasta ahorita que estás a esta edad. No es necesario que me digas tu edad. ¿Cuánto has pagado le has pagado al aire que respiras? No, pues nada. El sol nos da todo. Pero eso qué tiene que ver? ¿Te has puesto a pensar desde que naciste? Estás respirando. ¿Sabías que estás muriendo? ¿Cómo? Sí, todos los días. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte en esa juventud? Ah, tú con tu cuento también. Sí, con una actitud. La actitud, la forma de ver, la forma de pensar, ayuda mucho, ¿no? Y todo eso te convierte en un huevo escollo. Vean, por eso es que dice, observa, potencialice esa visión y muestra sus colmillos. Los colmillos duele cuando te muerden, ¿no? Entonces, todo este conocimiento te va a doler, te va a lastimar emocionalmente, intelectualmente. Dices, caramba, como yo en alguna ocasión lo decía, si todo esto me lo hubieran enseñado, ¿qué no sería yo? Pero no es así. Es todo un proceso que tienes que vivirlo para llegar a este momento, decir, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quería yo. Pues sí, pero tuviste que pasar por ese aprende y desaprende. ¿Me entiende? ¿Me comprende? Necesitamos crear, nuevamente repito, nuevos seres humanos que estemos menos conectados con la tecnología. La tecnología ahora nos ha hecho, no todos, claro, nos ha hecho más dependientes de él. Ahora, con la IA, inteligencia artificial, a ver, necesito que me investigues tal temática. Te empiezas toda la información. Y los que somos de la vieja escuela, cuando estudiamos la secundaria, el medio superior, a ver, me van a investigar esta temática. Sí, claro, ya. A ver, ¿ya lo anotaste? Sí, sí, aquí está, aquí está. Bueno, ahora se van a la biblioteca. Híjole, este libro o al encargado de la biblioteca. Oiga, busco este tema. Ah, pues te sirve ese libro, ese libro, ese libro, ese libro, ese libro. ¿No? ¿Tienes los libros? Empiezas a buscar. Bueno, ¿en qué página estará? ¿Dónde me dará un resumen? Pues tengo que leerlo todo. Híjole, quizá no encuentras
Quizá no encuentras lo que estás buscando, pero ya aprendiste otras cosas. Dice el chavo sin querer queriendo, ¿no? Pero ahora no. Los jóvenes, esa temática les da un extenso. Copio y pego, modifico el texto y ahí está mi tarea. ¿Pero qué sabe aquí? No, pues nada. Ni siquiera lo leyó. Ahí está, ahí se va. Todo eso lo debemos de analizar. Todo eso nos quita, nos adormece, nos vuelve flojos, nos hace dependientes. ¿Y cómo vamos a alimentar ese coyote entonces? Nos quedamos sin conocimiento, hermanito. Sí. Es por ello que yo los invito. Yo sé que es difícil por nuestro trabajo, por nuestras ocupaciones leer, pero a veces es necesario. ¿Ah? Ahora bien, chequen y no tan solo acá arriba, vean acá abajo en su cuello, tiene estos mismos lesnas, vean, ¿no? Arriba y acá abajo en su cuello. ¿Eso nos indica algo? Así es. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera, ¿no? Para que seas un sabio tienes que saber de eso, de lo tangible y de lo intangible, que sí existe, por supuesto que existe, hermanito, ¿no? Y aquí está. Este es el huevo escollo. Pues los escucho, hermanitos. Alguien que nos quiera compartir algo sobre esto, sobre el análisis que acabamos de hacer de esta imagen mántica. ¿Cuál sería el ejercicio de la tarea? Empoderar esa energía que a través de nuestros genitales lo vamos a absorber, elevarlo aquí, medio el chiquiscali, para trabajar la percepción, la intuición, y de ahí elevarlo para activar esta comunicación telepática. ¿Mm? ¿Sabían que hay energías, algunas energías muy densas, que te hablan con la mente? No te hablan con la boca, te hablan con la mente. ¿Existe? Existen, hermanitos. Existen. Un árbol no tiene boca, pero sí tiene memoria. Tú aprendes a comunicarte de esa manera, te comunicas con todos ellos. Un perrito, pues no tiene tu lenguaje. A lo mejor él sí lo entiende porque es más inteligente que uno. Pero, ¿no? Las aves. Todos ellos, todos estos animalitos, todos estos elementos de la naturaleza, hermanito, nos pueden conectar, nos pueden comunicar, ¿sí? Es por ello que debemos de activar, pues esto, ahí está el ejercicio, el primer ejercicio. El segundo, ojalá y ojalá ustedes pudieran hacer este ejercicio desnudos. Inténtenlo en su cuartito, ahí en su lugar privado, desnudos, y ponernos en la posición de Huehuescoyotl. Pedir que esa sabiduría pueda alimentarme, porque es el sustento. Nos dan a entender así, porque es el sustento, hermanitos, el sustento intelectual, espiritual, el sustento energético, pero también el sustento físico, ¿no?
hagámoslo, pidámoslo en nuestra plegaria, ¿no? ¿Y cómo? Les compartí la plegaria de Cuespali, ¿se acuerdan? Apenas a que nos quedamos ahorita de Malinal y me falta el de la plegaria de Acar y todos. De ahí vamos a hacer un librito. Ah, pero bueno, hermanitos, los escucho. Sí, ya se me durmieron. Los escucho, hermanitos. Hola, Socamati. Ya, Panolti, Tomasini, Panolti Negnitzi, bienvenido. Qué bueno que nos acompaña, hermanito. Panolti, no anyone. Me da gusto Panolti, verlo. Panolti. Yo sigo las clases, a veces las veo tarde, pero sigo. Y gracias. Este huevocoyo siempre ha sido muy, muy enigmático, especialmente esta imagen por lo que mencionabas que se confunde con la sexualidad y las aberraciones de los académicos intelectuales que ven hasta orgías, ¿no? Y sí, es la fecundidad, como una vez mencionaste, ¿no? Es la fecundidad, es como el inyectar el conocimiento, el inyectar esa semilla, este, pero es una representación solamente, no es literal. Mira, yo quiero comentar acerca de los plumones, estos que parecen como colitas de Toshli y que tienen color de Toshli, de la luna, como grisáceo y lo blanco. He estado leyendo y unos dicen que son bolitas de plumas, plumones, así como de las plumas que sobran, algo así, como colitas, pero son plumas, plumones. Y también me trae a lo de cuando Coatlico se embaraza, que del cielo cae una bolita de plumones, lo mismo, y ella se lo pone ya sea en el pecho o en otra versión se lo pone debajo de la falda, entonces es fertilidad, es es ese, se puede decir, no semen, sino es fertilidad que trae vida, como algo que va a ser, es como una semilla celestial en ese aspecto, porque yo lo estaba debatiendo, en unos sí parecen unas colitas de conejo, pero en otros he tratado de observar y sí son plumones. Ahora vamos a seguir investigando más el significado más profundamente, pero tiene que ver con Toshli, tiene que ver con la fecundidad y la fertilidad. También la conexión que tiene abajito, si lo ves, el tocado es dual, exactamente son dos de cada lado, dos arriba, dos abajo, pero como está de lado, pero si se parara es como el de Tlahuizcalpantecutli, dándonos la armonía, dándonos esa centralidad, ese balance perfecto, porque son dos, nada más que ya en la mera cabecita tiene al quexal, sí, yo también diría que es un quexal florido, hasta parece que tiene una leslita de hueso, porque es una flor que sale, y otra cosita que parece una lesla. Abajo de la oreja, yo pensaba que era collar, pero más bien parece que es la oreja de Huehuecoyot, está ese círculo, ese jade de conocimiento empoderado con la fuerza de voluntad, y luego ese triángulo que parece el rayo del sol, que aparece con el Mashiach, que significa un año, o sea, o los rayos del sol que salen. Eso es una energía este, empoderada hacia abajo. Es lo que es más interesante que el símbolo es igual a lo que significa una energía, como mencionábamos aquí, los nativos del norte hacen sus tipis en forma de triángulo, en forma de un cono para captar la energía y todas las pirámides, todo eso fue así. Entonces, ese símbolo significa eso, ese captar de una energía y que luego se vuelve como una dualidad.
Ese es lo que veo interesante su collarcito y no aparecen otros, no he visto ese tipo de es orejera, me imagino. Y ahora si nos pudieras explicar un poquito, no sé si no lo entendí, la serpiente que está adentro, va entrando la serpiente, es el conocimiento, es la sabiduría, Ujú. es la fuerza, y es una roja, no es peligro, pero es una potencia muy fuerte, esta, esta serpiente, y la energía vital, que en este caso la sangre, es de Huehuecoyol hacia el ave, no sé si sea un águila o un quetzaltótl, o de arriba hacia abajo, o sea, me imagino que lo está absorbiendo, o sea, no sé cómo tú lo veas, de dónde viene la energía, si sube o si baja, y sí, el antifaz el color amarillo, muy parecido el de Chipetote, el que tiene huevo de collo. Es una imagen muy hermosa, que hay que seguir estudiándola, observando. Con las técnicas que nos estás dando de observación, vamos a ir encontrando más detalles. Solo que sí me gustaría que me dieras la perspectiva, ¿la energía sube o baja? Trazo que mate, hermano. Las Okamate no ignitzen. En este caso, hermanito, es conecta, ¿no? Sube la energía y baja la energía como el Cuespali. Ve que le hace la lagartija. Sube y baja la energía. O sea, es un eterno dar, recibir, dar, recibir, ¿no? Entonces todo eso ahí está presente la energía súper conectada. Y les decía yo, así como está el coat, está viendo hacia arriba, está conectando con la mente. Ahora, interesante lo que decía como este rayo de luz, el tonal mayor, que lo trae aquí en el collarcito, que justamente es lo que les decía, ¿no? Generar la energía y pues tenerlo presente, ser ese sol que va iluminando en este camino. Y es lo que queremos ser, ¿no? Que yo les decía. Hasta le hablábamos al sol, quiero ser como tú, ir iluminando, dando este calor, ¿no? Claro que sí, hermanito, entre más lo observemos, entre más lo estudiemos, encontraremos, una sabiduría súper, súper interesante, inmensa, ¿sí? Tlazocamate nognitzin. Este, hermanita Leti, ¿la escuchamos, por favor? La Socamate Temasiani, buenas noches a todos. Buenas noches. Temasiani, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo, más o menos, debemos de mantener esa postura del huehuecoyo? El tiempo que ustedes puedan hacerlo. La medida son ustedes. Claro que en los primeros ejercicios, pues sí, nos cansaremos mucho más rápido, pero entre más tiempo lo hagamos, es mejor. ¿Por qué? Porque llega esa conciencia en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y lo empoderamos. Lo empoderamos y hacemos consciente este hermoso templo que tenemos de conectarnos con él, con todo lo que nos rodea. ¿Mm? ¿Sí, hermanita? Aslawi Temasiani. Y canoche no yo lo maquinitzin, ¿no? Bueno, hermanita Regina, la escuchamos. Gracias, Temashtiani. Mire, con relación a lo que comentó el hermanito Miguel Ángel sobre las plumitas que están arriba de las lesnas y en las dos de abajo, yo también pensé, las relacioné más con plumitas que con orejitas de Tochtli, porque, bueno, las plumitas las están relacionadas con el aire y el aire las trae
para fertilizar, ¿verdad? Porque es una imagen extremadamente relacionada con la sexualidad. Entonces, posiblemente ese es mi sentir, ¿verdad? Que las plumitas están ahí para fertilizar y las trae el aire. Por eso está simbolizada como plumita, la fertilización. Sí, 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 hermanita. Fíjese, puede ser la pluma, o le decía es como la colita del conejito. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos nos conlleva con la fertilidad, con la de creación, ¿no? Sí, 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 eso es válido como ustedes lo dicen. Y justamente si se dan cuenta aquí en la mandíbula del coyotito, está de color blanco, ¿no? Es aprender a consumir ese sustento por lo más limpio que nosotros encontremos, ¿entienden? Pero hagamos los ejercicios y pues tampoco podemos decir de que, es que aquí queda ese conocimiento. Es así como yo lo dije. Los invito a que vayamos enriqueciendo todo esto, ¿sí? Apenas vamos con el cuarto. Los primeros 5 se refiere a la niñez, a ese niño más travieso y observando, curioso. Porque de Miquisla y Itzcuintli es la juventud, es toda la energía muy activa, muy perceptiva. Pero ahí está, ¿no? No sé si alguien más, hermanitos, si no, de mi parte sería todo. Nos veríamos el día jueves para... Sebastiani, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sebastiani, en el último año que yo conviví con mis santos padres en el campo, tenía 14 años y me mandaba a cuidar los bueyes de trabajar para sembrar la tierra. Y como a las 6 de la mañana estaba en una lomita y del otro lado había un bordito. Del otro ladito había una lomita y luego un bordito. Y cuando yo me di cuenta, ahí en el bordito se paró un perro, pero no era perro, era coyote, maestro. Y yo recuerdo que era cerquita, cerquita. Y yo cargaba un saloncito de 14 tiros. Este, y cuando yo quise, pero primero como que olfateaba, ¿no? O- Así paraba la boquita y yo lo estaba viendo. Paraba la boquita y olía, ¿no? Y cuando presintió que yo estaba y yo ya lo iba a apuntar, y recuerdo que le jalé al cerrojito y no tronó, maestro. Y fue tan rápido el animalito que cuando sintió eso, saltó como un rayo, mire. Y a mí me dio hasta escalofrío, maestro. ¿Y por qué ese sentir, maestro, cuando uno encuentra ese coyotito? Sí, porque justamente una de sus cualidades es el de no llegar a imponer, sino que se sienta la energía. Ha dominado tantas cosas con la mente, ¿verdad? Que puede repeler, obstaculizar, bloquear energías que bien que vengan en contra de él, el animalito. Justamente nos dice, si nosotros actuamos, vivimos, pensamos, aprendemos como un coyotito, les decía yo, nuestra personalidad, nuestra presencia se nota, porque se nota tu energía, sin necesidad de decir, miren, aquí estoy, ¿no? Llegas, ¿sí? En algunas de las actividades que ustedes pueden hacer es mover la cadera, al igual que la lagartijita que sube y baja, y eso ayuda a que nosotros podamos potencializar esta energía, que se note nuestra presencia. Y eso lo saben los líderes. Es una forma de ser seguros de lo que estamos haciendo y de lo que somos.
¿Mm? Sí, pero maestro, yo recuerdo pero tan inteligente el coyote, pues, que paraba en los chiquitos. Él presentía que había alguien, nomás que yo pienso que no sabía por qué lado, pero hasta paraba así la boquita y como que inhalaba. Yo le di, en una de esas le tiré, pero en otro no. Y cuando yo como que oyó el cerrojazo, se aventó así en un lado y adiós. Sí, Y a es uno, la percepción. y la sombra sentía así como que se me dio un miedo, estaba yo solito, como a las 6 de la mañana, todavía estaba aclarando, me acuerdo, y lloviznando, recuerdo en esos tiempos. Mi último año que sembraba con mis papás, y luego a los 15 años me vine aquí a Estados Unidos. Imagínese, maestro, pero nunca se me olvidó esa actitud del coyotito, y hoy que lo hemos estudiado tanto, es maravilloso, maestro. Gracias, Temastiani, por sus enseñanzas, por todos sus conocimientos que comparte con nosotros. Dios le pagará, o la energía sagrada le recompensará, maestro. Entonces, Camati, Buenas noches a todos, hermanitos. buenas noches, hermanito Pedro. Sí, justamente es eso. Y es lo que nos pide, que seamos como el coyotito, cautelosos, percibir, intuir. Y esa intuición, esa percepción, esa observación, esa lectura de lo que nos rodea, nos convierte en huehuescoyote y nos ayuda. Es una técnica a poder encontrar la sabiduría en estas imágenes. Son muchas, son 20, pero si los practicamos, como dice Sempoali, nos convertimos en un ser íntegro, entero, con 20 energías y están en todo nuestro cuerpo. Por eso el ejercicio con nuestra parte sexual, porque Cuespalin está en nuestra parte sexual y por algo está ahí. Nos está indicando, nos está dando información. No porque a nuestros abuelos se les ocurrió, "Ah, hay que ponerlo aquí". No, no, nos da información. Sí, hermanitos, Tlazohcamati Miek, nos vemos el jueves con Tonalpoali. ¿Vale? Básico. Namestlazotla, Timoitasque, Mosla. Nos Hasta vemos más, mañana. la Temastiani. Timoitasque, Timoitasque. mosla, Temastiani. Buenas noches a todos. Socamati.